Una de las preguntas que comúnmente me hacen es, ¿qué es injerto? Y a veces vienen y dicen, ¿verdad? Solamente pues vi el nombre, escuché el nombre y me llamó la atención, me cautivó, pero yo dije, ¿qué es injerto? ¿A qué se refiere? Y sobre todo porque injerto tiene un lema y el lema dice injertada para hacer huerto de riego otra vez. Y cuando la persona ve injerto, comúnmente me hace esa pregunta. Hoy la vamos a resolver. Hoy vamos a dar esta pequeña enseñanza para poder entender el centro y el corazón de injerto. Te saluda Melania Armas. Es un placer para mí poder estar aquí contigo y compartir las buenas nuevas también de Jesús nuestro Salvador, que también por supuesto es nuestra gran inspiración para poder hacer algo en su nombre, para poder avanzar y crecer en el reino del Señor. Así que bienvenidos nuevamente, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por este nuevo día y también por tu vida. Gracias, Padre, por este maravilloso día. Gracias por tus bondades y misericordias. Gracias, Señor, porque podemos ver tu mano poderosa, tu compañía y tu presencia, Señor. Gracias porque tienes cuidado de nuestro corazón, Señor. Aumenta nuestra fe para este día en el nombre poderoso de Jesús. Oh, Dios amado, fortalece el corazón de tus hijos y de tus hijas, Padre. Bendice sus oídos, bendice sus ojos, Señor. Y en tus manos hoy nos ponemos en este día cualquier cosa que estén pasando, sea difícil o no, Dios ten control de sus mentes, ten control de sus vidas, Padre, porque sabemos que eres un Dios maravilloso, un Padre de amor que tiene cuidado de sus hijos. Fortalece a tu pueblo en el nombre poderoso de Jesús y bendecimos a Israel en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Sean bienvenidos una vez más. Vamos a hablar del corazón de injerto. Para comenzar, vamos a explicar primeramente qué es un injerto, porque estamos hablando de algo natural. Injerto es una acción, es unir o insertar una parte de una planta a otra de manera que queden soldadas y pues se desarrollen juntas, así van a formar esa planta que se espera, ¿no? Entonces el que realiza el injerto hace esta unión. Es una práctica además de que se ha hecho desde tiempos ancestrales, pero este concepto es de mucha importancia. Quiero que también lo tengas en mente porque es una acción de tomar un ser vivo, un organismo, plantas o árboles, y lo trasladas a otro lugar. Tomo una parte, o sea, de una planta y yo la corto y luego la llevo y la traslado a otra planta, o en este caso a un árbol, porque vamos a hablar de árboles para este día. Un ejemplo visual que vamos a tomar es esto, el injerto. Ya estamos hablando de plantitas, ya estamos hablando de árboles y surgen algunas preguntas también que vamos a resolver mientras vamos a desarrollar esta enseñanza, y te invito a no perderte ninguna de las enseñanzas porque vamos a llevar una secuencia. Es como estirar un hilo y llegar hasta el final donde queremos nosotras llegar. Entonces no te pierdas esto porque estamos hablando de un ejemplo visual, de una acción literal, de algo que se ha venido haciendo desde hace muchísimos años, como lo es el injerto. Entendiendo ya el concepto, vamos a hacernos una pregunta, más bien varias preguntas rápidamente. Si estamos hablando de este injerto visual, físico, o sea, literal, ¿existirá un injerto espiritual según la Biblia? Si es así, ¿cómo se llama el árbol? ¿Cuál es la historia detrás de un injerto espiritual? ¿Y cuáles serían las consecuencias una vez que este injerto se lleva a cabo? Si tú has sido injertada, ¿a dónde fuiste injertada? ¿Quién te injertó? ¿Y cómo? ¿Cuál es el principio de la fe? ¿Cómo es que hemos llegado a la Biblia y a creer en el Dios de la Biblia? Ay, 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 muchas preguntas, pero vamos a ir resolviéndolas cada una a su vez cuando vamos a ir desarrollando pues este tema. Primero, ya que hablamos de injerto, lo que es injerto, que es una acción, ahora vamos a hablar de los árboles, porque vamos a enfatizar este punto, porque el Señor es tan perfecto, tan maravilloso, y Él sabe la manera correcta de hacer las cosas, ¿verdad? Y Él sabe cómo explicarnos el mundo invisible, o sea, lo que no podemos nosotras ver. El Señor siempre usa ejemplos visuales de nuestro medio ambiente, este medio natural que nos rodea, pues para explicarnos aquello que no podemos ver o entender en este mundo físico. Entonces, me encanta el lenguaje de nuestro Dios. Él es
es maravilloso, Él es perfecto en todo lo que Él hace. Entonces usa esto visible para explicarnos lo invisible. Además, la palabra del Señor siempre nos recuerda poner la mirada en las cosas que no se ven, porque ellas son eternas, ¿verdad? Y las que vemos son temporales, dice el Señor. Hoy nos hace un llamado el Padre a enfocarnos primero en lo visible para después entender lo invisible. Cuando hablamos de los árboles, sabemos que en todo el mundo existen muchísimos árboles, hay gran diversidad de ellos, muchas especies, son grandes, hay unos pequeños, ¿verdad? De sus colores también cambian, hay colores que más llaman nuestra atención, el verde es de verdad absolutamente asombroso, de hecho es mi color favorito, si tú te das cuenta, Injerto tiene verde en todo su alrededor, siempre usamos cosas naturales en Injerto, Injerto tiene una característica muy especial y es que siempre vamos a usar cosas visibles para enseñar aquello que no podemos ver, aquello invisible de parte del Señor. Y uno de los ejemplos que usamos acá es los árboles. Bueno, no es que nosotros lo usemos, es que Dios ya lo usó primero, ya nos dio la enseñanza y nosotras de ahí lo tomamos. Entonces los árboles también tienen grandes características y beneficios que ellos aportan a la humanidad. Por ejemplo, un árbol pues produce oxígeno, purifica el aire, regula la temperatura, lo refresca y también proporcionan sombra. ¿A poco no? Cuando tú ves un árbol así bonito, wow, y andas caminando por el parque, no se te antoja así tirar una manta, sentarte ahí, meditar ahí por lo que el árbol te está transmitiendo, una belleza, wow, ¿verdad? Si no quisieran los árboles, la tierra se vería pues gravemente afectada. Pero nosotras comúnmente vemos el árbol frondoso, bonito, y dices, wow, ¿verdad? Hasta el paisaje nos llama la atención, pero muy pocas veces ponemos atención a aquello que no se ve, como lo son sus raíces. Casi nunca ponemos atención en las raíces. En realidad, ¿verdad? Muy pocas veces pensamos en lo que hay bajo ahí el suelo, en el subsuelo. Pues bueno, las raíces, déjame decirte que son tan importantes para el árbol que las solemos ignorar. Y una de las características de las raíces es que ellas pueden extenderse sin que nosotros nos demos cuenta y pueden realmente llegar a largas distancias. Las raíces absorben aguas, dan nutrientes a los árboles para que ellos puedan estar saludables y muchos de ellos también dan fruto. Entonces, si una raíz está sana, pues el árbol también tiene que estar sano para producir. Pero las raíces también, ¿verdad? Como están ocultas, pues regularmente, pues desgraciadamente se ignoran. Entonces, qué interesante es poner atención a los árboles y a las raíces, porque hoy vamos a hablar de un árbol y también vamos a hablar de raíces. Y lo que me gusta mucho del Salmo número 1 es que el Señor también nos compara con esos árboles. Dice la palabra del Señor, qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Qué lindo es como el Señor nos compara también como los árboles, nos compara a ellos, ¿verdad? La manera en que un árbol crece, se desarrolla y cómo da fruto. El Señor también está interesado que pongamos atención en esas cosas visibles para entender lo que pasa en nuestro interior. Esta enseñanza que vamos a compartir hoy es el centro y el corazón de Injerto. Y vamos a retroceder un poquito a nuestra historia bíblica. Cuando Adán y Eva pecaron, sabemos por la escritura que Dios los expulsó a la dimensión desconocida, ¿verdad? Había algo que ellos no conocían, que era, ¿verdad?, estar fuera de la presencia de Dios, un mundo para ellos diferente, que estaban a punto de conocer después de que ellos pecaron. Cuando el Señor los echa de lo que fue su hogar o que fue el huerto del Edén, ellos quedaron bajo un yugo, bajo un nuevo liderazgo que se iba a encargar de dominar ahora sus corazones o de influenciar sus corazones bajo su propio diseño y gobierno. Pero no era el diseño original, o sea, no era la manera en que el Señor había iniciado ese plan donde ya la vida de los hombres iban a tomar su curso. Siendo Dios, qué maravilloso es esto, mira, rico en misericordia,
Él mismo, después de expulsarlos, después de que ellos ya no podían estar en la presencia de Dios debido a la contaminación de su corazón, a el pecado que ellos habían experimentado ya, daban acción, ¿verdad? Perdón, dieron acción al pecado, dieron a luz también a pensamientos ya que no eran buenos, pensamientos malos. Toda su naturaleza se vio afectada, también la misma creación se afectó a causa de la desobediencia del hombre. Estamos yendo un poquito atrás, yo sé que ya conoces la palabra de Dios, pero es bueno refrescarnos un poco para llegar a entender el punto que quiero compartir para este día. Una vez que ellos pecan, desobedecen a Dios, se rebelan contra el Señor toma una decisión determinante, y es que los echa de ese huerto, de ese lugar que Dios había preparado para ellos, donde tenían contacto con Dios, hablaban con Dios, podían sentir a Dios, podían tener ellos paz. Ellos no sabían lo que era el dolor, la tragedia, el llanto, la vergüenza, el miedo, el temor, la tiniebla, la oscuridad. Ellos no sabían nada de ese mundo, simplemente vivían en la luz. Y una vez que el Señor los echa, lo maravilloso de nuestro Padre es que no los abandona para siempre ni completamente. Él, como es rico en misericordia, ¿verdad? Tuvo un plan perfecto. Tuvo, ahora sí que ese deseo como padre de hacer volver a sus hijos a su regazo, a sus brazos. Qué maravilloso es nuestro Padre Celestial, que a pesar de que fallamos, a pesar, ¿verdad?, de que somos tan débiles en este cuerpo, en esta carne pecaminosa, Él siempre está dispuesto a perdonarnos, a darnos la salida, a darnos la estrategia para poder vencer el mal que nos acecha. Y Él tuvo un plan perfecto. Él quería que ellos volvieran, pero ya no solamente Adán y Eva, porque debido a su diseño, sabemos por la escritura, que fueron creados para que se reprodujeran, para que ellos tuvieran hijos, descendientes. Entonces, este plan ya no solamente sería para Adán y para Eva, sino para todos sus descendientes por muchas generaciones. Y entonces el Señor tiene un plan perfecto, hermoso, maravilloso de plantar un árbol en esa dimensión de oscuridad, en ese lugar donde Adán y Eva iban a comenzar su vida. Ahí el Señor decide plantar un árbol o crear un árbol o formar un árbol. Como estamos hablando de árboles, no te pierdas de vista estos puntos porque serán de mucha importancia. Ahora bien, entendimos que Adán y Eva son expulsados, van a una dimensión desconocida, sus corazones se llenan de oscuridad, ellos no conocían las tinieblas, que era la ignorancia del reino de Dios, ¿verdad? Que pues cuando hablamos de tiniebla, cuando hablamos de oscuridad, según la Biblia, nos se refiere a la falta de conocimiento de la palabra del Señor. Entonces sus descendientes ya no conocían el huerto del Edén, ya no sabían lo que era estar directamente teniendo una relación con Dios, sino que ellos nacen fuera del reino de Dios. Entonces sus hijos ya nacieron en ignorancia, en esa tiniebla, ya no conocían el reino de Dios. Por lo tanto, el Señor tiene un plan perfecto de formar y crear un árbol en medio de esa dimensión. ¿Quién sería este árbol? ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, vamos a ir escudriñando poco a poquito. Todo tenía que iniciar, por supuesto, en alguien. Ahora, después de pecar ellos, no había en la tierra hombre o mujer bueno según, ¿verdad? La palabra del Señor nos revela. No existía alguien bueno sobre la tierra. Pero ¿de qué manera el Señor iba a hacer volver a sus hijos a su corazón? ¿De qué manera después de ese fallo tan terrible, esa tragedia que vino a impactar el mundo, podrían volver a la casa del Señor, a experimentar nuevamente su presencia? Ya no sería a diseño o a voluntad de Adán y de Eva, o como ellos quisieran volver a casa, sino ahora el Señor tenía reglas, tenía instrucciones, Él crea un plan y sería a su manera, ahora que estos tendrían la oportunidad, la esperanza de algún día experimentar nuevamente paz en sus corazones, una vida fructífera y plena, que por supuesto esto no se llevó inmediatamente a cabo, sino que tuvieron que pasar muchas generaciones para que ese plan del Señor se pudiera llevar a cabo así completamente. Ahora, ya que no existía hombre y mujer perfecta en la tierra, el Señor tendría
o tenía que elegir a alguien. Y no porque ese alguien fuera perfecto, porque fuera mejor que los demás. Simplemente Dios busca corazones dispuestos. Él siempre busca a alguien que diga, Señor, heme aquí. Dios tiene propósitos y Él los cumple cuando el corazón determina creer en el Señor, obedecer a Dios. Mira, uno de los requisitos más importantes cuando de servicio a Dios se trata es un corazón dispuesto. No es tu perfección. Dios no busca personas, hombres o mujeres perfectas. Simplemente busca corazones dispuestos para que Él se glorifique. Génesis 12:1 dice la palabra del Señor, el Señor le había dicho, aquí vemos un nombre muy especial a Abraham. Deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Cuando hablamos de árboles, ya estamos aquí dando a luz un nombre, Abraham. Cuando hablamos de árboles, los árboles no pueden existir, ni tampoco sus raíces, si no existe una semilla. La semilla es la que va a dar a luz al árbol y a las raíces. O sea, cuando ella germina, entonces empieza la vida. Lo mismo sucede en el corazón del ser humano. Cuando el Señor determinó es elegir a alguien, elige a Abraham. ¿Por qué Abraham? ¿Porque era perfecto? Claro que no. ¿Porque era el más sabio de sus tiempos? Claro que no. El Señor escogió a alguien simplemente a ver si estaba dispuesto a escuchar su voz y a seguir cada instrucción que el Señor le estaba dando. Y Abraham dice que sí. Entonces la semilla cayó en una tierra y esa tierra es el corazón de Abraham. Cuando la semilla cae, Abraham entonces decide creerle a Dios. El Señor le estaba diciendo que tenía que salir de casa, dejar su familia, dejar su tierra y seguir a Dios, la voz de Dios hacia donde el Señor estaba dirigiendo. Por supuesto, aquí hay una acción muy importante que todos deberíamos estar muy atentos y es que tenemos que vivir en fe. Abraham simplemente creyó por fe, no por vista. Otra vez estamos aquí hablando de cosas invisibles. Cuando Dios le dice que lo iba a sacar, lo iba a dirigir hacia un lugar, Abraham simplemente dijo, yo creo, yo obedezco. Por eso se le conoce como el padre de la fe. En el pueblo judío se le conoce así y nosotros también a través de la escritura sabemos que se le llama así, el padre de la fe. Entonces la semilla cae en su tierra, en su corazón, él la atesora, la semilla comienza a germinar, ay, 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 y aquí comienza lo interesante. Si estamos hablando que la semilla va a dar a luz a raíces y va a dar a luz a árboles, ya te está entrando la luz. Exactamente aquí el árbol comienza a tener vida, se comienza a asomar la vida y comienzan a asomarse las raíces, porque cuando la semilla se arraigó en el corazón de Abraham, pues por supuesto que siguen que las raíces comienzan a brotar y por lo tanto el árbol estaba muy pronto a darse a luz, ¿no? Pero había un proceso. Cuando la semilla comienza a florecer en el corazón de Abraham hasta convertirlo en un árbol, Dios mismo sería su guía y su instructor. Abraham debía seguir toda la instrucción de Dios y escuchar y obedecer. Dios le promete, fíjate, una tierra especial donde él y sus descendientes debían morar para ser como un pueblo y representantes del Dios vivo. Este árbol sería nutrido por la mano de Dios porque él los iba a cultivar, porque él los iba a cuidar, porque ya Abraham se convirtió en una posesión de Dios. Este hombre iba a dar origen a una gran historia. Este hombre iba a dar origen a este gran árbol. Este hombre iba a dar origen a un pacto y al plan redentor de Dios para la humanidad después del fallo de Adán y de Eva. Por supuesto, antes de Abraham tenemos unas generaciones, hay una historia también, pero nosotros vamos a tomar parte desde aquí, desde Abraham, para entender dónde surgió el árbol, cómo inició este árbol de la historia que yo le llamo así, el gran árbol de la historia aquí en Abraham. La semilla cae, la semilla echa raíz y el árbol comienza a tener forma. Siendo el Señor, ¿verdad? La semilla sana y verdadera es ella, o sea, esta semilla la que iba a dar
un fruto eterno, porque la semilla es el Señor mismo, eso es su palabra que cayó en el corazón de Abraham, por lo tanto es una semilla sana que va a nutrir ese corazón que necesitaba un cultivo, porque todos bajo el sol habíamos pecado. Entonces, como no había hombre bueno, necesitábamos una semilla que contrarrestara el mal que acechaba el corazón de los hombres. Entonces, cuando esta semilla santa, cuando esta semilla verdadera y poderosa cae por primera vez en la tierra de un hombre, cuando esa semilla empieza a germinar, comienza el plan, comienza un pacto, comienza la vida, comienza ahí una gran historia, porque los nutrientes provienen de su raíz. Recuerda esto, cuando los nutrientes, ¿verdad? Están ahora sí que, pues, realizando su función, se transportan a las ramas y las ramas comienzan a ser fuertes, se comienzan a llenar de vida y comienzan a darle esa forma a los árboles. Entonces las raíces aquí en este punto se convierten en la fuente más importante de vida de un árbol. Qué interesante es conocer una raíz antigua, porque aquí comenzó. Esta raíz se iba a extender por el resto de la palabra de Dios, por el resto de la Biblia. Por eso decíamos que es una raíz muy antigua, porque esta raíz se extendió y sigue alimentando ese gran árbol, que ahorita vamos a ver quién es, cómo se llama. Ya sabemos que hay un representante que se llama Abraham, pero en sí el árbol también tiene un nombre, el árbol tiene una identidad. Qué interesante todo esto. Así que las raíces iban a alimentar este árbol y este árbol empieza a dar vida, se empiezan sus ramas a extender y por primera vez en la palabra del Señor se nos habla del nombre de este árbol, según nos lo revela Romanos, que lo vamos a ver más adelante. El árbol se llama el olivo cultivado. Anótale ahí, ponle color olivo cultivado. Dos palabras muy importantes. ¿Por qué olivo y por qué se le dice cultivado? Qué interesante es hacernos preguntas. Así todas sus ramas se podían alimentar directamente de su raíz, es decir, todos los descendientes de Abraham hasta nuestros días vienen siendo las ramas. Ahora, Dios proveyó una semilla santa, esa semilla alimenta el corazón de un hombre, los descendientes de este hombre están recibiendo una nutrición que viene del reino de Dios, viene directamente de su reino, una semilla que también iba a ser traspasada a todos los demás descendientes de Abraham y la palabra de Dios iba a extender en los corazones de aquellos que iban a escuchar que había un Dios viviente, un Dios poderoso que se estaba manifestando en la vida de Abraham y de toda su casa. Abraham, cuando una vez él extiende su descendencia, se convierte entonces en un pequeño pueblo, o sea, vamos a decir una prole, un, una pequeña comunidad que iba a ser testigo del poder de Dios, de la voz de Dios. Dios le hablaba a Abraham, entonces ellos se convierten en este pequeño pueblo, testigos de la presencia de Dios, de su semilla, portadores de la semilla verdadera que es el reino de Dios. ¿Qué diría Dios a Abraham? ¿Cuáles fueron sus palabras del Señor? Porque aquí no acaba todo. Aquí dio una instrucción el Señor a Abraham, dijo, vas a salir de tu patria, vas a salir de tu tierra, pero también después el Señor le habla y le da otra palabra más. Vamos a verlo. Y antes de terminar, Dios cuidó, alimentó y protegió por largos días a este gran árbol cultivado, el gran árbol de la historia. Dio su ley, instrucciones para permanecer también siendo cultivado, para que este árbol permaneciera sano, para que permaneciera fuerte. Cuando esas ramas se extendieron, sabemos que formaron este árbol, hablando de su descendencia. Y este pueblo debería llevar un nombre para ser conocido en la tierra. Así que el Señor seguía con su plan perfecto y magnífico sobre Abraham y sus descendientes, quienes formaron una nación que conocemos hoy, como
Israel, el pueblo especial de Dios, a quien eligió para establecer su pacto y sus leyes, para dar a conocer sus instrucciones al pueblo, convirtiéndose en el gran árbol cultivado, con su representante y varón escogido, Abraham. Y ya vas a conocer más de esta historia una vez que nos vamos adentrando un poquito más a este tema. Hasta aquí tenemos datos muy importantes. Número uno, como conclusión, Dios escogió un hombre, no porque fuera perfecto, escogió un corazón dispuesto, como Dios quiere escoger tu corazón para servirle, para que tú le puedas adorar y para que los dones y las virtudes y talentos que el Señor ha puesto en ti puedan desarrollarse para la gloria de su nombre. Él escoge un corazón dispuesto, siembra la semilla echa raíces y posteriormente el árbol empieza a crecer. Todos los hijos de Abraham o descendientes de Abraham comenzaron, ¿verdad?, a formar ese árbol, fueron las ramas de ese gran árbol, toda su genealogía, hablando de este varón, empieza a extenderse, lo cual posteriormente forman un pueblo más grande y este pueblo Dios le da nombre, se llama Israel. Entonces, Israel viene siendo el gran árbol de la historia, con un antepasado, Abraham, su representante, que viene siendo esta raíz antigua que se extiende hasta nuestros días. Así es, hasta nuestros días ese árbol sigue creciendo. Lo voy a dejar hasta aquí para que no te pierdas el siguiente episodio, que vamos a hablar muchísimo más. ¿Qué tiene que ver injerto con nuestra vida personal, con nuestra vida espiritual, mucho más de lo que tú te puedes imaginar? No te pierdas el episodio número 3 y estaré explicando más acerca de nuestro propósito que tenemos en el reino del Señor. Que Dios te bendiga, que la paz de Cristo sea sobre tu corazón. Nos vemos después. Bendiciones.